como la nieve que cae en copo y por eso te quieren Lolina. Tanto mis ojos, dueño mío, que olvidada me tienes, que malito estás cuando a verme no vienes. Estás escuchando Instrumentos y Melodías Pastoriles, una sección de Ateneo de Saberes, con la colaboración de Luis Ángel Paíno, un divulgador de la cultura e instrumentos pastoriles. Hay que reconocer que si el instrumento más extendido, más variado y más abundante que tenemos en la península ibérica, también en otros países como Francia o Italia, pero bueno, vamos a centrarnos aquí, es el sencillo instrumento, el simple instrumento llamado castañuelas, que luego no es tan simple, la verdad. Nosotros estamos acostumbrados a ver las castañuelas que se utilizan mucho en el flamenco, en el baile flamenco, como digo, en forma de castaña, se llaman, de viene su nombre, castañuelas, tienen una pequeña forma de castaña, ¿no? Esta pues es muy normal, en cualquier sitio lo podemos ver, lo venden en cualquier tienda, incluso para los turistas. En Andalucía, por ejemplo, se suelen llamar palillos, que tienen varios nombres, no solo se llaman castañuelas siempre. Y estas, bueno, en general las castañuelas lo que son 4 piezas de madera talladas de diferentes formas. Por ejemplo, las que me estoy refiriendo siempre tienen esa forma de castaña habitual, ¿no? Que tiene una pieza, un sobresaliente que se llaman orejas, con unos agujeros de forma que se unen estas piezas de 2 en 2 y se colocan una en cada mano y se van repiqueteando. La forma de colocarlas es distinta. Pueden ir sobre los dedos pulgares o bien sobre el índice y el medio o en el centro de la mano, en fin, hay varias formas, ¿no? Ya lo iremos viendo. Estas castañuelas que van por pares, pues siempre hay una que suena un poco más aguda que la otra, entonces le suelen dar nombre. Dicen, a la que suena más grave es el macho y a la que suena más agudo es la hembra. Entonces esto lo utilizan para repiquear de formas diferentes, ¿no? Pero estas castañuelas que nosotros conocemos, que son un poco las estándares en las que podríamos comprar en cualquier tienda, no son las únicas. A lo largo de toda la geografía ibérica hay cientos y cientos y cientos de tipos de castañuelas. Yo he conocido a gente que se dedicaba a estudiar folclore ya hace unos años y tenía sacos llenos de castañuelas todas diferentes, que había ido recogiendo por distintos pueblos y le habían ido haciendo, ¿no? De esta forma podemos encontrar no solamente en tamaños, en materiales, en formas de uso. Formas, pues es un poco difícil a veces describirlo, es mejor que me refiera a las fotografías que adjuntamos, pero hay muchos tamaños y formas. Desde las grandes, por ejemplo las castañetes que utilizan en la isla de Ibiza, que se cogen entre el índice y el medio y se van repiqueando con las manos a forma de crótalos. Semejantes son las chácaras de la isla de La Gomera, unas grandes castañuelas también que se colocan de la misma forma, o los crótalos que tocan en Asturias, en el norte de León. En el otro lado tenemos los pequeñísimos pitos, que son unas castañuelas de apenas unos centímetros, que se colocan en los pulgares, se tocan así como cuando se hacen pitos, es decir, con el dedo medio y el pulgar golpea la castañeta y va haciendo este sonido, ¿no? Estas son muy pequeñitas y ya en términos intermedios, pues todo lo que queramos, castañuelas en Salamanca, en Castilla, en Extremadura, en Murcia, por ejemplo, en Murcia las llaman postizas, son también un poco grandes, pero no tan grandes como estas, tienen un sonido así profundo. Tengo, por ejemplo, unas castañuelas que me fabricó un pastor extremeño, hechas de madera de arce de Montpellier, que ellos llaman enguelgue, o unas castañuelas de picayos que se usan en las danzas en Cantabria para las danzas del santo, sin tantas orejas,
o unas castañuelas margatas que podemos ir viendo en las distintas fotografías. Es muy normal que estas castañuelas se tallen por la parte exterior o se las decore, se hagan dibujos para embellecerlas, ¿no? Y ahí ya pues entra un poco la habilidad del constructor y el gusto del fabricante, ¿no? ¿En qué materiales se suelen hacer? Pues casi siempre se hacen en maderas duras. Hay algunas maderas específicas para ello, como por ejemplo las castañetes de Ibiza, las hacen de enebro, o las chácaras gomeras de madera de moral. Las postizas murcianas suelen ser de azufaifo, que es una madera ya bastante escasa. Como ya digo, en Extremadura usan a veces la madera de olivo, la madera de enguelgue, el arce Montpellier, el roble, nogal. En fin, suelen ser generalmente maderas duras porque cuanto más dura, pues el sonido es más potente y más fuerte, ¿no? Una característica de las castañuelas grandes, como las que hemos hablado de Ibiza y de La Gomera, es que el hueco que tiene en su parte interior, todas ellas tienen una pequeña horadura, está un poco ahuecado para que el sonido sea más fuerte, más agradable, más potente. Pues como digo, en las de Ibiza y las de Gomera y algo también en las postizas murcianas, pues está horadado hacia dentro de la castañuela, lo que ellos llaman cueva, es decir, una especie, van haciendo el agujero, pero no solamente el agujero exterior, sino que lo hacen hacia la parte interior de la castañuela, lo que le da un sonido mucho más profundo, más grave. Además de la madera de las que hemos hablado, pues existen otros materiales con los que se pueden construir castañuelas. De hecho, ha habido ejemplares incluso antiguos que se han encontrado estos materiales, como por ejemplo el hueso para los pequeños pitos o castañuelas de pequeño tamaño, porque el hueso no es fácil encontrar piezas como para construir las grandes. A veces se han encontrado castañuelas metálicas, de hierro, o sea que suenan bastante metálicos, suena así un poco como curioso, ¿no? Y también ya desde que hay comercio de madera exterior, pues maderas duras de gran calidad como el ébano o el granadillo, que son muy apreciadas para hacer castañuelas más modernas. Hoy, por ejemplo, se hacen materiales sintéticos como la tela prensada o la ebonita o cosas de estas que también sirven para este tipo de castañuelas, cada uno con sus sonidos más particulares. Y bueno, ahora voy a hacer unas pequeñas demostraciones del sonido de cada una de las castañuelas. Solamente el sonido, no las voy a tocar porque ni sé ni lo pretendo. Pero bueno, nos podemos percatar de las diferencias de sonido de unas de otras. Estas, por ejemplo, serían las chácaras gomeras. Donde se aprecia bastante bien el efecto que hace la cueva, ¿no? Al igual que las castañuelas de Ibiza, que también tienen un efecto bastante parecido. Siguiendo el tamaño, estos serían unos crótalos de Asturias. Estos no tienen la cueva indicada, pero sí tienen bastante ahuecamiento en su interior. Las castañuelas de Salamanca, más pequeñas, de madera probablemente de castaño o de roble. Estas también son de Salamanca, estas sí son de roble, que se ve perfectamente, y son del Payo. De Extremadura, pastoriles totalmente hechas completamente a mano, y son de madera de enguelgue o arce Montpellier. Unas castañuelas de Picayos de Cantabria, de madera de roble. Y por último, unos pitos de los que se colocan en el pulgar y se hacen repiquear como si fueran esos pitos. Y bueno, pues con mayor o menor fortuna, esto es lo que os contaré hoy sobre las castañuelas. Hasta una próxima entrega.